Como se venía mencionando, el hecho de que la vinculación que hace René Descartes entre el álgebra y la geometría se constituyó en una herramienta para solucionar problemas que hasta ese entonces no habían sido resueltos o se habían solucionado parcialmente. Tal es el caso, o un ejemplo de ello es el problema de Pappus. Dice lo siguiente: dadas cuatro rectas en posición, encontrar un punto desde el cual se puedan trazar rectas que formen ángulos dados con las cuatro rectas dadas y que satisfagan la condición de que el paralelogramo formado por dos de esas rectas se encuentre en una razón dada con el paralelogramo formado por las otras dos. La posición de las cuatro rectas se muestra en esta figura. Logramos identificar rápidamente la recta FE, la recta DA, la recta AB, la recta GH. Aquí no es como tan prudente hablar de rectas, dado que el problema como tal no se refiere a rectas, sino se refiere pues a una línea terminada incluso. En ese entonces, en esa época, predominaba el pensamiento aristotélico, el cual no admitía la existencia del infinito en acto, es decir, el infinito actual, sino solo la existencia del infinito potencial. Por tanto, pues los conjuntos de puntos infinitos no se aceptaba. Se aceptaba como la idea de que uno puede hacer un segmento tan grande como uno quiera, pero no que se extienda hasta el infinito, hacia el infinito, sean infinitos. Incluso los segmentos tampoco no se consideraban como un conjunto de puntos con infinitos elementos. Listo, entonces este problema en el libro La Geometría, escrito por René Descartes, está enunciado de la siguiente manera: sean AB, AD, EF, GH varias líneas dadas y debe encontrarse un punto como C, del cual, trazando otras rectas a las dadas como CB, CD, CF, CH, de manera que los ángulos CBA, CDA, CFE, CHG sean dados y que el producto de la multiplicación de una parte de estas líneas sea igual al producto de la multiplicación de las otras, o bien que ellas tengan una proporción dada, lo que no hace, en modo alguno, más difícil el problema. Las páginas 65 a la 66. Esta es la imagen que aparece en dicha obra. Podemos identificar que de la posición inicial de las rectas se toman, cambia porque se toma los puntos EA, B y G colineales, y como logramos identificar, pues estos puntos se visualiza claramente que no son colineales. El punto E, el punto A, el punto B y el punto G no son colineales, es una primera diferencia. Según Descartes, esto no hace perder generalidad a la solución que se presenta acá. Listo. Luego se construye por acá, él dice: existe el punto C, toma la existencia del punto C y dice que las líneas CF, y construye las líneas CF, CD, CB y CH. Pappus ya había dicho que la solución para 3 o 4 rectas pues era el conjunto de puntos que conformaban una cónica. Por ejemplo, una parábola, una hipérbola o una elipse. Pero propuso una generalización hasta hacer 6 rectas. Para más de 6 rectas no dijo nada. Pero ante eso, Descartes opinaba que como no había nada formado por más de 3 dimensiones, entonces ese problema no se podía resolver. No era como resoluble, tanto que no había nada que sobrepasara las 3 dimensiones. Es de destacar que, digamos, la solución que propone Descartes en su libro La Geometría, pues se puede generalizar para n rectas.
y por tanto este problema no está condicionado a la dimensionalidad, a las dimensiones, como también se creían desde los antiguos griegos. La solución que propone Descartes es la siguiente. Se basa en el método analítico, entonces del análisis, se asume resuelto el problema, es decir, ya supongamos que existe el punto C, eso es lo que se asume y dice este es el punto, y veamos a ver si existe ese punto C, qué condiciones cumple ese punto C, luego para llegar hasta un cierto paso donde uno ya pueda, digamos, devolverse a la síntesis para extraer conclusiones que le permitan dar solución al problema. El lugar geométrico C, un punto tal que C está en el lugar geométrico conformado por AB, AD, EF, GH y los ángulos CBA, CDA, CFE y CHG. Sin pérdida de generalidad, entonces esta es una suposición que se hace, que la razón sea CB sobre CD, CH sobre CF. Estas son las razones, la igualdad entre estas dos razones. Y el paso 2 es ya designar con letras las líneas involucradas en el problema, tanto las conocidas como las desconocidas. Acá digamos que lo que se intenta hacer es ver qué en realidad de la figura que tenemos arriba se conoce, qué ángulos, qué medidas de segmento se conocen y cuáles son las desconocidas. Entonces es como hacer esa división entre lo conocido y lo desconocido, expresar el problema en términos de ello. Otra suposición que se hace es que en esta figura pues la recta BC no es paralela ni a la recta DA, ni a la recta FE, ni a la recta GH. Como no son paralelas, entonces lo que y son coplanares, lo que pasa es que pues se van a intersecar obviamente, y como en virtud del teorema que nos dice que si dos rectas se intersecan, su intersección consiste en un único punto. En este caso llamamos la intersección entre GH y BC como T, la intersección de FE y BC como S, y la intersección de DA y BC como R. Listo. Acá también lo tenemos en esta imagen, un poco más organizado. Bueno, entonces ahora sí arrancamos con nuestra labor de identificar qué es lo que conocemos y qué es lo que en verdad no conocemos, está desconocido. Entonces digamos que la medida del ángulo BAR es conocida, esto en tanto que este ángulo está formado por dos líneas dadas, por dos rectas dadas, digamos que es la recta, ahí se ve la recta DA y la recta AB. Entonces conocemos la medida de este ángulo, del ángulo A. Otra cosa, también suponemos que se cumplen todas las no colinealidades e interestancias que se denotan en la figura, que se observan en la figura, y entonces en ese sentido pues el ángulo CBA y el ángulo ABR son par lineal, por tanto son suplementarios, y en consecuencia pues conocemos la medida del ángulo B, en tanto que pues la medida del ángulo B va a ser 180 menos la medida del ángulo CBA, que en el mismo enunciado nos decían que era ese dato estaba dado, forman ángulos dados, entonces ese ángulo está dado. Listo, lo conocemos. Ahora sí ya, y en consecuencia conocemos la medida del ángulo A, la medida del ángulo B, en consecuencia conocemos la medida del ángulo R en virtud del teorema 180. Luego de esto utilizamos el teorema del seno, lo aplicamos al triángulo RAB. Por tanto podemos concluir que RB sobre el seno de la medida del ángulo A es igual a
AB sobre el seno de la medida del ángulo R. Esta es nuestra conclusión, lo reescribimos, multiplicamos a ambos lados por 1 sobre RB de la igualdad, ambos lados de la igualdad por 1 sobre RB, y también multiplicamos por seno de la medida del ángulo R. Entonces a ambos lados reescribimos y denominamos esto como Z sobre B. ¿Listo? Bueno, ahora también aplicamos el teorema del seno al triángulo DRC. Se obtiene lo siguiente, que la medida del lado DC sobre el seno de la medida del ángulo R va a ser es igual a CR sobre la medida el seno de la medida del ángulo D. Multiplicamos a ambos lados de la igualdad por 1 sobre CD y también por el seno de la medida del ángulo D, a ambos lados de la igualdad, y obtenemos esta nueva expresión, la cual vamos a nombrar Z sobre C. En un modo es más fácil de escribir. Ahora realizamos un razonamiento análogo, es decir, aplicamos el teorema del seno sobre el triángulo SBE, sobre el triángulo SCF, sobre el triángulo TBG, sobre el triángulo TSH, de lo cual se concluye lo siguiente, que BE sobre BS Z sobre D, CS sobre CF es igual a Z sobre C, BG es ABT como Z sobre F y así como este último se menciona. Entonces vemos que intentamos siempre dejar en términos de Z, y digamos que el denominador es lo que estamos nombrando de nuevo, y todo se cumple eso. Entonces ahora lo que hacemos es asignar al segmento AB, decir que su medida es igual a X, Y es igual a la medida del segmento BC, K a la medida del segmento AEA y L igual a la medida del segmento AG. Y lo que vamos a intentar hacer es reescribir de un modo más simple. Entonces tengo, por ejemplo, en este caso, AB sobre BR es igual a Z sobre B. Entonces tenemos una igualdad que está acá, AB sobre BR, ya AB sobre BR es igual a Z sobre B. Tenemos esa igualdad, la tomamos. Ahora despejamos BR y nos queda que B por AB sobre Z es igual a BR. Entonces, como sabemos que AB lo nombramos con otra letra que es X, entonces nos queda que BR es igual a B por X sobre Z. Como habíamos supuesto, se cumplen todas las interestancias. Entonces en la figura nosotros tenemos una interestancia que es CBR, como se indica acá, CBR. Por definición de interestancia, pues sabemos que la medida del ángulo C, la medida del segmento CR o CR es igual a CB más BR. Por tanto, CR, sabemos que BC es igual a Y, lo reemplazamos y también conocemos ya quién es BR. Por tanto, pues solamente reescribimos. De un modo análogo al anterior, sabemos que se cumple la interestancia EAB. Está por acá, EAB, la interestancia EAB. Por tanto, la EB va a ser igual, o es igual a EA más AB. Por tanto, pues sabemos que AB es X. Y recordemos que acá, en la parte de arriba, dijimos que EA era igual a K. Entonces, reemplazamos acá, sustituimos. Tomamos en este caso otra igualdad que nos derivada del teorema del seno, CR sobre CD.
CR sobre CD. La tomamos, creo que fue la segunda que dedujimos, se dedujo. Sí, acá está. CR sobre CD es igual a Z sobre C. Y pues hacemos un razonamiento análogo, despejamos CD, pero sabemos, nos queda C sobre Z por CR, pero sabemos que CR es igual a Y más BX sobre Z. En este otro caso tomamos otra igualdad derivada del teorema del seno. Acá tomamos una interestancia de la figura, otra igualdad derivada del teorema del seno. Acá tomamos otra interestancia, otra igualdad derivada del teorema del seno, otra interestancia, y así sucesivamente. ¿Esto con qué objetivo? Lo que se quiere hacer, o lo que queremos hacer, o se pretende hacer, es reemplazar. Tenemos esta, en la parte más arriba, supusimos que esta era la razón, ¿sí? La razón que cumplían, la proporción que cumplían las medidas de los segmentos dados. Por tanto, lo que se quiere hacer es escribir este CB en términos, pues, de todo lo que tenemos aquí atrás, en términos de lo conocido y lo desconocido, de lo dado y no lo dado, y estas otras medidas. Y eso es lo que hacemos acá. Sabemos de acá, sabemos que CF es igual a esto. Entonces lo reemplazamos acá. Lo reemplazamos, sabemos que CF es igual a esto y CB o BC es igual a Y, entonces sustituimos. Lo mismo con CD y con CH. Luego, digamos que hacemos operaciones algebraicas, reducción de términos semejantes, agrupación de términos semejantes, factor común también hacemos, ello con el fin de dejar, digamos, esta expresión un poco más organizada y poder hacer deducciones, ya aplicando el método de síntesis. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esto se parece como a la ecuación general de segundo grado. Entonces, ¿qué pasa si nombramos a este primer término como A, al segundo a este otro como B, a este otro que está acá grande como C, este como D y este como F? Entonces, lo que tenemos es que esto va a ser igual a AY al cuadrado más BX al cuadrado más CXY más DX más DY más EX más F igual a 0. Y esto es lo que tenemos acá, reemplazando. Y por consiguiente, podemos inferir o concluir que si A o C son 0, pues estamos ante una parábola. La curva solución es una parábola de los puntos que cumplen, forman ángulos dados con las rectas dadas y cumplen la proporción. Entonces es una parábola. También podemos concluir que si A y C tienen el mismo signo, pues la curva solución es una elipse. También sabemos que si A es igual a C, pues corresponde a una circunferencia. Y por último, es una hipérbola si A y C tienen signos distintos. Y esa es la conclusión, digamos, y grosso modo como presenta Descartes la solución al problema de Pappus. Era un problema que tenía soluciones parciales, pero que no se había llegado como a una manera general